Hoy es día de capacitación y el turno le corresponde a la regla vibratoria Magic con motor Honda GX35, así que no te muevas de ella. Usar los elementos de seguridad, los guantes, tapabocas, gafas, tapaoídos, el casco, botas de seguridad. Hay que tener en cuenta el manejo del combustible con el motor. Cuando voy a hacer el repostaje, y para todos, cuando es gasolina, tengo que hacerlo al aire libre, alejado de otros elementos que puedan generar una explosión por el mismo combustible, porque es un material altamente inflamable. Hay que tener un especial cuidado. Si se derramó combustible cuando le agregué, limpiar todas las superficies donde se haya derramado este combustible. Así vamos a evitar, igual que en las prendas de vestir, trabajar con todos sus sentidos, no estar bajo la influencia de alcohol o de alguna droga. Lo primero que tenemos es en la parte superior unas asas o empuñaduras, que estas las puedo ajustar de acuerdo a mi necesidad. En este momento vemos que está desconfigurada. Lo que tenemos que hacer es desajustar la abrazadera y ajustarla de acuerdo a mi necesidad. Bueno, tenga una posición ergonómica mi mano para hacer un trabajo más sencillo de desplazamiento, para que haga el vibrado y genere también una nivelación del concreto. Otra cosa que tenemos en la parte de abajo es el control de aceleración, que está conectado directamente al motor para cambiar la velocidad de relente a aceleración máxima. Interruptor de encendido y apagado, la guaya que se conecta directamente al carburador para cambiar la velocidad, y encontramos lo que es el motor. Su nombre técnico sería un arranque manual. Si tiramos suave, vamos a encontrar una posición, es cuando las uñas del arranque se acomodan a una campana del motor para que tenga tracción. Si yo tiro rápido y fuerte sin esperar que se acomoden, puedo generar daños. Entonces esto aplica para todos los motores. Siempre uno tira suave, ahí tuvo acoplamiento, y ahí sí tiramos rápido y fuerte para que prenda. Indicador de nivel de aceite e ingreso y salida del aceite. Aquí está trabajando en una posición diferente. Está como vertical y en horizontal. Si yo necesito revisar el nivel de aceite de este motor, lo tengo que cambiar de posición. Ahí está mal. Entonces vamos a levantarlo acá y dejémoslo. Ahí alcanza a estar algo horizontal. Pero la idea de revisar este aceite es antes de cada uso, cada 10 horas de trabajo por lo menos. Sin embargo, 10 horas de trabajo no alcanza el tanque de combustible. Entonces cuando yo voy a volver a tanquear, reviso el nivel de aceite. Esto lo reviso con el equipo apagado y en frío. 10 a 15 minutos de enfriamiento. ¿Cómo le reviso el nivel de aceite? Aquí le falta un poco más. Retiramos la perilla, que esté nivelado. El nivel de aceite debe llegar aquí, a este borde. Aquí alguien me va a ayudar a levantar un poco el motor para ver el nivel. Sí, ahí ya vemos el aceite que empieza a salir. Y la cantidad de aceite que lleva este equipo son 100 mililitros. Tenemos el depósito de combustible, una capacidad de 0.6 litros de combustible. Encontramos esta posición, la tapa. En esta posición se puede llenar y hasta que llegue a su nivel máximo. La tapa del filtro, vemos que hay algo de presencia de aceite. Eso es bueno, que el filtro tenga aceite. Este filtro lo revisamos periódicamente, que esté limpio. ¿Cómo lo limpiamos? Puede ser agua tibia o al clima, con jabón líquido, bien lavadito hasta que quede clara el agua. Cuando ya queda clara el agua, lo escurrimos con la mano, esperamos que se seque por completo el filtro. Ya seco, tomamos del mismo aceite que usa el motor, pero aceite limpio, no usado, y lo sumergimos y lo escurrimos. ¿Sí ve cómo está mi mano? ¿Cómo quedó? Eso es porque el filtro está en buenas condiciones. Si un filtro de estos no está así, no va a filtrar bien. Y la idea es que esté en estas condiciones para que el motor tenga una vida útil larga. El carburador es un carburador de diafragma. Para trabajar el motor, antes de ponerlo en marcha, encontramos el bombín y vamos a pulsar varias veces hasta que se llene de combustible. No importa las veces que ustedes lo hagan. Cuando ya vemos que él llega bastante combustible, ahí ya podemos dejar y es para el inicio. Esta es la perilla estranguladora de choque cerrado. Mírelo, choque, cierra el paso y hace que aumente la velocidad para que llegue más combustible. Si le quito el choque, es para que él ya trabaje normal. El choque es exclusivamente cuando el motor está frío. Necesito que prenda, prendió,
lo quito. Lo puedo dejar acá en una posición intermedia o totalmente cerrado o bien abierto y ya. Volvemos a instalar el filtro. Él tiene una sola posición de instalación. Seguimos la figura y ahí queda. Ponemos la tapa de esta forma. Se acomoda en la parte de abajo y lo subimos y queda. La bujía sí es un poquito más cansona de sacarla porque tengo que quitar esta carcasa para llegar a la bujía. Con la herramienta retiramos y vamos a encontrar la bujía. La bujía se le hace mantenimiento a las primeras 100 horas para revisar la holgura. Vamos a destapar. Bueno, hablando de aceite, el primer cambio de aceite de este motor a las 10 horas. 10W30 4 tiempos. Retiramos la tapa y vea aquí la bujía. Retiramos el capuchón y aquí tenemos acceso a la bujía. Y esta la revisamos a las 100 horas. Fácil de quitar, fácil de inspeccionar. Vamos a volver a instalarla de una forma fácil. Entonces, primer cambio del aceite del motor a las 10 horas. Luego cada 50 horas prenden unos 5 minutos el motor, lo apagan, lo retiran y vacían el aceite y agregan de nuevo el aceite. Tanque de combustible. Periódicamente, ahí ya es dependiendo de mi uso. Si este equipo va a estar almacenado más de 15 días, 21 días, saquémosle el combustible, prendemos el equipo y esperamos que se apague para que no quede combustible en el carburador. Si en el carburador queda combustible y se oxida, se daña, se vence, eso lo tapa. Y en algunos casos llega a tal deterioro que tienen que cambiar el carburador. En la parte de abajo, el motor está conectado a una campana y el motor trae un embrague. Realmente esos componentes ustedes casi nunca los van a ver. Y se conecta en la parte de abajo a una excéntrica que genera la vibración. Eso sí, dependiendo de las horas de uso, cada 100 horas o 200 horas o al año, le hacen mantenimiento, destapar y agregar grasa a los rodamientos. Porque si le agregas más grasa y no sale, se frena la excéntrica y ya no va a haber buena vibración o se empieza a frenar y no acelera bien. En la parte de abajo, yo quiero que observe esto. Donde conectan la regla y la estructura, tengo un empaque, una lámina. Esas láminas siempre las debe tener, ¿sí? En teflón, una laminita de teflón que separa las dos piezas para que estas no se vayan a degradar. Si esta estructura se desajusta, hay que ajustarla. Lo normal es siempre, luego del trabajo, inmediatamente agregarle la limpieza, bastante agua o el cepillo y evitar que se le pegue el concreto. Yo he visto de estas estructuras llenas de concreto aquí para el mantenimiento, es tedioso. Pero entre uno sea más juicioso con la limpieza, agregar un poquitico de ACPM con una brochita, amortiguadores que van a disipar la vibración que genera la parte de abajo con la de arriba, porque acá está conectada por un caucho que es el que se conecta con la parte de abajo que hace la transmisión. Y la regla, pues ya saben que esto tiene una vida útil larga, porque pues cuando estoy haciendo el vibrado del concreto no es que se vaya a desgastar. Yo ya conozco los componentes básicos, vamos a hablar cómo yo debería trabajarla. Mientras yo estoy haciendo mi fundición de concreto, que es lo que uno hace normalmente, pues hay unos espesores que es de acuerdo a las especificaciones que tiene mi suelo. Pues normalmente uno que va a ver, no, máximo unos 15 centímetros hasta 20, ¿no? Pero entre más alto sea el concreto, es más difícil la vibración. Lo normal hacemos el vaciado del concreto, están con los aladores de concreto, dando un medio nivel y después hago la vibración para eliminar esas burbujas de aire que quedan y que se acomode y me quede parejo. Y es lo normal. ¿Se puede dar otra pasada? Pues sí, se puede. Pero ¿qué pasa si paso demasiado tiempo la vibración sobre mi concreto? Hay disgregación del concreto y es peor. Normalmente con una buena sola pasada o una buena velocidad de desplazamiento hacia atrás en reversa puede quedar perfecto. Voy a prenderla. ¿Qué es lo primero que hago? Confirmo para prenderla que interruptor en posición de encendido. Reviso nivel de aceite al nivel que corresponde. Nivelo el motor y verifico. Siempre, antes de cada uso, durante también el uso. Este equipo, si no tiene aceite, sigue trabajando y se daña. Entre más yo le revise el aceite y sé que tenga aceite, no tengo ningún problema. Bueno, filtro ya. Empiezo a bombear unas 5 veces por lo menos o hasta que yo vea que está fluyendo el combustible. Bueno, hasta que veo que fluye el combustible. Inmediatamente voy a tomar la empuñadura de arranque manual, tiro suave hasta encontrar oposición y la voy a prender, pero ¿en qué? En choque. La aceleración en que debe estar en mínima. Le quitamos el choque. ¿Listo? Mientras él calienta unos 3 a 5 minutos en la marcha mínima y luego vamos a aumentar la aceleración. ¿Listo?
Aquí está sobre el suelo, no es recomendable, pero vamos a hacer el intento a la máxima. ¿Listo? Ahí yo ya trabajaría. Finalizo mi labor, espero que se enfríe el motor unos 5 minutos por lo menos, unos 3 minutos. Inmediatamente apagamos. Pues el trabajo de este equipo es muy sencillo. Lo más complicado de este equipo es hacer la nivelación y el vibrado, que eso es a una velocidad lenta, 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 en reversa. El combustible, si van a pasar más de 15 días, sáqueselo. Y la prenden con lo que quedó y hasta que se apague. Y adicional, inmediatamente se apaga, tratan de drenar para sacar ese combustible que no necesito. Así queda limpio. Y así finalizamos la capacitación de la regla Magic. Más información, recuerda escribirnos en nuestra línea de WhatsApp o visita maquitettecolombia.com. ¡Chao!